¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa El Consejo Oportuno con Guillermo y Jackie Jokish de Ministerios Priscila y Aquila. Damos gracias al Señor nuevamente por esta oportunidad muy especial de poder estar aquí juntos hablando de temas importantes para salir adelante, para tener fuerzas, para percibir el amor tan grande que Dios nos tiene a pesar de nuestras debilidades. Y mis queridos amigos y amigas, yo quiero tocar un tema que ustedes lo conocen muy bien, pero quiero tocarlo bajo otro lente, bajo un prisma diferente. Y se trata sobre el hijo pródigo. Ustedes bien saben que el hijo pródigo le pidió a su padre toda la herencia y se fue de donde él, ¿verdad? Y al tiempo, bueno, no voy a hacer larga la historia, regresó y el padre lo recibió con los brazos abiertos. Ahora bien, cuando el hijo pródigo pide a su padre la parte de la herencia que le corresponde, no es que haya un simple deseo de un hombre por ir a ver el mundo, sino que él quiere hacer un corte drástico, como cuando cortamos con un cuchillo la mantequilla, ¿verdad? Quiere hacer un corte de la forma de vivir que él estaba teniendo con su padre, de la forma de vivir, la forma de pensar y la forma en la cual él había sido educado. Aquí vemos nosotros un factor bien importante que es una rebeldía desafiante, una huida hacia lugares remotos a buscar qué sé yo qué cosas. Entonces podemos darnos cuenta que el hijo era el hijo menor. Puede que este hijo menor haya sido un hijo muy consentido, por eso dice que el hijo consentido es vergüenza de la madre, pero también es sufrimiento del padre. Puede que haya tenido mucha esplendidez en el hogar y quizás el papá estaba instruyéndole constantemente o la mamá le estaba dirigiendo para que él tuviera una vida sin conflictos y sin problemas. También puede ser que tenía curiosidad de lo que había fuera de la casa, porque como que vivía en una cajita de cristal. Puede ser así, puede ser también que simple y llanamente fue rebeldía, porque no habla en ningún momento que el padre había fallado, no habla en ningún momento que el padre se enojó. Al contrario, el padre le entrega el dinero, pero yo pienso que confiando en la soberanía de Dios, que el que empezó la obra la va a llevar de victoria en victoria. Porque ¿qué pasaba? Que él se queda en la casa anhelando lo que está fuera de la casa, rechazando lo que se le había enseñado, despreciando los principios y valores, despreciando la guía de la madre, burlándose aún de, por decirlo así, el sistema familiar. Él quería saber más, tal vez tuvo malas compañías porque él sabía dónde iba. Y si bien es cierto, podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Que este joven quería invertir la herencia en algún otro lugar, estaba esperando una oportunidad, pero él se dejó llevar por amigos frívolos de falsos criterios. Y nosotros podemos decir, cuídate de las malas amistades, aún en los ambientes escolares, aún en lugares que uno dice está seguro, no. En ese ambiente escolar se mete el enemigo para poner pensamientos muy equivocados, aún en contra de Dios. Y eso va minando, porque hay un consentimiento en ese hijo, un deseo de salir fuera de la casa, de huir, pero es un hijo consentido. Y aquí vemos nosotros que el padre no lo podía obligar a quedarse en la casa, ha de haber sido ya mayor de edad, por decirlo así, ¿verdad? Pero el hijo menor o el hijo pródigo quizás había escuchado promesas seductoras de lo que había afuera, tal vez le ofrecieron éxito, le ofrecieron reconocimiento y dijo, vaya, al fin me deshice de la casa de mi padre, de las obligaciones que yo tenía allá y hoy voy a hacer lo que a mí me plazca. Y lógicamente cuando nosotros estamos buscando amor donde no se puede hallar y cuando tomamos la vida,
Y cuando tomamos ese talento, si recordamos la parábola de los talentos, lo utilizamos para nuestro egoísmo. Y el hijo pródigo estaba utilizando la herencia que le pidió a su padre para sus propios gustos, para andar en, qué sé yo, en la perdición, en las mujeres, en el alcohol, quizás en las borracheras, no podemos saber. Lo que sí podemos saber es que malgastó todo lo que le había dado su padre y toda su fortuna la gastó simplemente en caprichos. ¿Por qué? Porque los caprichos están hechos para impresionar. En vez de haber utilizado ese dinero en servicio de los demás y haberlo hecho reproducirse. Su padre lógicamente no podía obligarle a quedarse en la casa. No podía obligarle y forzarle a que siguiera viviendo ahí en el hogar y estuviera siempre haciendo las cosas que se podían hacer en su casa. Ahora bien, nosotros como padres muchas veces queremos retener a nuestros hijos a la fuerza, mis hermanos. Lo que tenemos que hacer es sembrar la semilla de la palabra de Dios en nuestros hijos. Ahora bien, yo voy a preguntarme, ¿qué hay que pasar por una privación? Hay que pasar por un dolor, hay que pasar por una falta de todo para que podamos valorar lo que realmente tenemos? Vemos entonces que este hijo pródigo rechaza a su familia. Mire, ese espíritu de rebeldía que el Señor lo reprende, lo echa al fondo del abismo que está atacando a las familias, hace que el corazón de los hijos ya no tenga lugar para los papás y viceversa. Pero la promesa divina es que en Malaquías, que el espíritu de Elías hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y ciertamente así ocurrió en este caso. ¿Cuándo fue eso? Cuando estaba en plena pobreza, porque él perdió absolutamente todo. Su padre le había enseñado a trabajar y es ahí que él se va a trabajar cuidando cerdos. Y para los judíos eso era algo muy delicado, porque los cerdos es un animal inmundo para los israelitas. Y puede que hasta le haya sido repugnante. Y yo espero, mis amigos, mis hermanitos lindos, preciosos y muy amados, que si en algún momento estamos de una actividad o en un camino de estar pródigos del Evangelio del Señor Jesucristo, queriendo irnos a nuestros propios deseos, a nuestros propios anhelos, venga el Señor y nos detenga, nos haga entender el camino que hemos de tomar y que esas circunstancias de rebeldía, de enojo, de rechazar a Dios no sean repugnantes. Quiere decir que nos da vómito, quiere decir que nos da asco del pecado que nos ha querido llevar para alejarnos del Dios vivo. Me encanta cuando dice que el papá lo esperaba ahí al filo de la ventana o de la puerta, como usted lo quiere ver, pero él pasaba viendo cuándo regresa mi hijo. Y aquí vemos que el hijo pródigo dejó la casa lleno de orgullo, lleno de dinero y decidido a vivir su propia vida lejos de su padre, lejos de su casa. Y regresa sin absolutamente nada. No tenía dinero, no tenía salud, venía sucio, venía maloliente y había perdido la reputación ganada como herencia de su padre. Lo había despilfarrado absolutamente todo. Traía vaciedad, se sentía humillado, se sentía derrotado, se sentía triste. ¿Por qué hice aquello que no debí haber hecho? Se ha de haber dicho dentro de su corazón. Y solamente se hizo consciente de
de lo perdido que él estaba cuando estaba, como explicó mi esposa anteriormente, cuando estaba cuidando a los cerdos, cuando estaba en aquella suciedad. Ahora bien, él fue utilizado, pero también él se dejó utilizar. Entonces es cuando él realmente recuerda la vida que tenía con su padre, con sus padres en su casa. Pues no había quien le consuele, quizás estaba pasando hambre, frío, soledad. Nadie se acordaba de él. Viene ese deseo de ese anhelo y dice volviendo en sí. Y ese volviendo en sí no es otro que el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo le hace recordar el gozo y la alegría que tenía con papá y mamá. Probablemente esa vida parecía tan aburrida, tan obsoleta. Así como muchos dicen, el evangelio es tan aburrido, no te dejan esto, no te dejan esto otro, y no saben que simplemente son muros de protección que debemos aprender a amar y cuidar. Pero cuando este muchacho consentido se ve en plena destrucción, es que viene el Espíritu Santo, porque su corazón se ablanda. Antes estaba duro, lleno de codicia, lleno de deseos del mundo. Y oremos para que toda nuestra familia no tenga esos deseos de salir al mundo, de ver las cosas que la demás gente hace, porque nosotros no somos cualquiera, mis queridos y preciosos hermanos. Una mamita le decía a la hija, porque venía estudiando de la universidad, y escuché esta historia y se la voy a contar. Había siempre sido cuidada esta niña, y cuando llega a la universidad vio un mundo diferente, con cualquier cantidad de opciones de drogas, de alcohol, relaciones sexuales, fiestas locas, etcétera, etcétera. Entonces llega la niña y le dice: ¿sabes qué, mami? Me has tenido muy mal. ¿Cómo es que no me has dejado participar de todo eso? Yo hubiera querido desde joven participar todo eso. Entonces la madre le dice: ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón de lo que tú me estás diciendo. Yo me equivoqué, porque yo te tengo y te tenía como una perla preciosa del Señor, como una mujer para un propósito de vida eterno, como una mujer que es una princesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me equivoqué. Yo pensé en ti como una mujer muy especial y única. Ahora, si tú quieres tomar esa vida como una persona común, sigue adelante. Esto le hizo reaccionar a la muchacha. Pero cuando volvemos al hijo pródigo, él tuvo que pasar todo lo horrible para entonces permitir ese camino de regreso a casa. Mis queridos amigos y amigas, no tenemos que pasar por una privación, por una falta de todo, precisamente para tener que valorar lo que se tiene. No es necesario en absoluto, pero muchas veces es lo que hace despertar a las personas a que se den cuenta de lo que han perdido, de lo que tenían, de lo que había en su hogar, de lo que le fue enseñado por su padre, por su madre. Cuando el hijo pródigo se encontró deseando que alguien le diera de comer algo, acuérdense que lo único que encontró fue aquella comida que se le daba a los cerdos. Ahí se dio cuenta de que él tenía una dignidad, de que él debía procurar recuperar esa dignidad que él tenía dentro de sí y de donde venía. Ahora mire, lo hermoso de todo es que cuando él decide regresar, le ve a lo lejos su padre. Y su padre amoroso ni siquiera está esperando que le pida perdón para recomponer las cosas. Y nos damos cuenta que el hijo y el padre se encuentran, se abrazan. Y aquí lo que dice: pero antes de que el muchacho terminara, ¿por qué le abraza y le dice: he pecado contra el cielo y contra ti? Y al fin se ubica, al fin sabe que el daño lo hizo a Dios, a su padre, pero también a sí mismo.
Antes de que terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanle. Póngale un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Esa es la maravillosa oportunidad que Dios nos da, aunque seamos hijos pródigos, porque en este 2020 los hijos pródigos regresan a casa, en el nombre de Jesús. Y así es que vamos a recuperar a aquellos hijos perdidos a través de la oración. Y si nosotros hemos cometido el error de habernos apartado del Señor, es hora que volvamos a casa.